una parte de mí creo que no estaba seguro si quería hacer este video. En parte porque la obra, o sea, no me gustó mucho y sentía que no me motivaba como tanto a hablar, o sea, y por otro lado era como, quiero hablar negativamente, o sea, de una obra, o sea, como quisiera, pero al mismo tiempo es como de, esto es lo que genuinamente pensé de esta obra y no quiero que sigan pasando los días, entonces no ha pasado mucho tiempo. Así que veamos, o sea, un poco, no sé exactamente cómo voy a articular esto. Pero, bueno, La Sirenita, el musical, la obra de teatro. Ah, mucho me llamó, o sea, la atención esta obra porque tenía o parecía recuperar, o sea, la iconografía de la versión de Disney, la versión animada de 1989. Y esta es una historia, o sea, que se remonta mucho más atrás, es de Hans Christian Andersen y, o sea, pudo haber ido, o sea, como diferentes, pudo tomar otra dirección, pero decidió, o sea, como quedarse, ser una adaptación bastante directa, o sea, como de esta otra adaptación. Eh, y tenía ganas de ver eso, o sea, de hecho, la Sirenita, o sea, es una película, o sea, de la que tal vez hablaré eventualmente, ¿no? O sea, sí tengo suficiente intención y vida para hacerlo, pero siento que aún así, o sea, daba como suficiente espacio para, o sea, como pues adaptar al teatro, o sea, porque también La Sirenita de 1989 está pensada, o sea, como una obra cinematográfica y se escribió y se musicalizó y todo se ha pensado como una obra cinematográfica. Entonces, pasar eso al teatro, o sea, igual significa adaptar muchas cosas y tenía ganas de verla, ¿no? O sea, digo, era un poco el punto. Además, o sea, La Sirenita es de mis películas favoritas de Disney. Entonces, era como, a ver qué hacen con esto. O sea, no significa que todo lo relacionado con La Sirenita, o sea, lo veo, pero aún así, o sea, fue una de las razones por las que llamó mi atención. Mucho tiempo esperé, o sea, hasta que ya finalmente dije como de tengo que ver esta cosa. Al tiempo, o sea, de grabar esto ha durado unos 9 meses, o sea, en cartelera. Y al parecer la obra existe, o sea, como desde el 92 o algo así, o sea, que se estrenó y no ha dejado, o sea, como de regresar, o sea, como cada cierto tiempo, ¿no? O sea, lo cual de hecho habla bastante bien de la obra, o sea, pero yo no. Entonces, por un lado, o sea, me gustó que no estaba seguro, o sea, en qué teatro, o sea, se presentaba esta obra, o si los 9 meses, o sea, se presentó en el mismo, voy a suponer que sí, pero quién sabe, o sea, incluso si sí, desde el 92, o sea, seguramente se ha presentado en diferentes espacios. Y en esta ocasión, o sea, la vi en el Teatro Enrique Lizaldi. Entonces, o sea, no conocía, o sea, este teatro, a pesar de que muchas veces al parecer ya había pasado, o sea, bastante cerca de ahí. Y es que está pegado, o sea, al Teatro Rodolfo Usigli y yo trabajé en ese teatro. Entonces, o sea, estuve ahí, o sea, una temporada y antes de ya, digamos, estar como, bueno, o sea, en la presentación, o sea, de una obra de teatro, o sea, fue también, o sea, mucho tiempo ir y estar ensayando y hacer también como diferentes trabajos, o sea, dentro de la obra de teatro y, o sea, ha sido, o sea, toda como una experiencia. Entonces, me agradó, o sea, llegar, no saber que estaba caminando como realmente en esa dirección y ver el teatro Usigli, pensar que me había equivocado, pero después ver y decir como de, ok, no, o sea, sí estoy como en el lugar correcto y no sé, o sea, digo, trajo como ciertas memorias, o sea, y fue agradable, ¿no? O sea, como ese espacio y el teatro como tal, o sea, o sea, no era el mismo teatro en el que yo trabajé, o sea, es otro, pero la arquitectura, o sea, del edificio, o sea, está muy bello. Parte de eso, o sea, es también como utilizado como parte del escenario. O sea, el espacio es reducido.
pero aún así, o sea, era espacio suficiente para el desarrollo de la historia y hay como otros espacios que pudieron, o sea, aprovechar los miembros de la producción de la obra, o sea, y digamos que eso también, bueno, o sea, hace que el espacio, o sea, como de la sala de teatro, o sea, se integre con el espacio escénico y bueno, o sea, caminan como cerca de ti, ¿no? O sea, de los asientos, de las butacas, o sea, y está bien, o sea, sí me gustó además, o sea, como estar ahí, o sea, aunque esté vacío, o sea, está bello, ¿no? O sea, como realmente, o sea, también cualquier obra que se presente solo para ir y estar en ese teatro y verlo y conocerlo, y aunque ya lo conozcas, estar ahí, o sea, siento que vale la pena solo por estar ahí, o sea, pero bueno, o sea, el tiempo de espera, o sea, esto es un poco como ajeno realmente, o sea, a la valoración de la obra, pero, o sea, solamente como para compartir, esta obra, por cierto, no se merece esta playera, que hable de esta obra, pero al mismo tiempo, o sea, creo que probablemente no, siento que no merece ninguna de mis playeras esta obra, pero tal vez más esta por como su relación con la música, pero en fin, am, el tiempo de espera, o sea, de la obra no fue placentero. Había muchos infantes y estaban como corriendo de un lado a otro repetidas veces y es como de ya no mames, o sea, ya corriste aquí 5 veces, o sea, y me molestaba mucho. Sus piernas son, o sea, como muy cortas, entonces es como de güey, si tuvieras piernas más largas, o sea, te daría, o sea, nada más podrías dar como 3 pasos, o sea, y ya, ¿no? O sea, y no querrías estar como corriendo y haciendo ruido y, o sea, haciendo molestos y me choca, o sea, como en general, como la falta de conciencia, o sea, no sé cómo llamarlo, o sea, pero como de social awareness, o sea, no como en este sentido de conciencia social, de, no sabes los problemas, que hay una guerra en el, o sea, es como... O sea, no, es simplemente, o sea, como de el ser como tan ajenos, o sea, tan ignorantes, o sea, a la existencia de otros seres, o sea, y a las sensibilidades de otras personas, y es como, voy a ser un desgraciado, o sea, porque no sé nada ni nadie y no me importa, ¿no? O sea, y voy a lo que sea, y nadie me dice nada, ¿no? O sea, y es como de un poco, de, ¿sabes? O sea... Si hubiera como más repercusiones, o sea, negativas, entonces, tal vez no lo pensarían, pero eventualmente, o sea, reaccionarían como estas reacciones negativas. No tengo hijos, no me dejen tenerlos, pero em, o sea, fue muy molesto y en ese momento, o sea, no lo pensé, pero dije, bueno, o sea, tiene, o bueno, antes no lo pensé, pero luego dije, o sea, es que tiene sentido, o sea, porque es la sirenita, entonces, o sea, si un adulto quiere venir a ver la sirenita, o sea, como con una película, o sea, y es como apta para niños, o sea, porque no va a haber como groserías o no va a haber desnudos, o sea, y no hay como restricción, o sea, para la entrada, etcétera, es como de, pues sí, tiene sentido que es como de, vamos al teatro, ¿no? O sea, y esto sí lo pueden ver mis hijos, ¿no? Entonces, también vengan, ¿no? O sea, y no tengo que planear, o sea, en orquestar como con quién los dejo, ni cuánto tiempo, ni si tengo que pagar eso, o sea, es como, o sea, vamos a molestar a más gente, ¿no? O sea, como llevar, bebés que lloran al cine, ¿no? O sea, entonces, bueno, igual de grosero. Ah, y me choca eso también porque es como de tienen permitido ser groseros, ¿no? O sea, es como de vamos a dejar que sigan haciendo groseros. Entonces, bueno, o sea, ya sé que aprenderán como eventualmente, ¿no? O sea, pero, pero para mi desgracia, no mientras yo estoy esperando a entrar a ver La Sirenita. En fin, y esto, o sea, bueno, relacionado un poco, o sea, al hecho de que esta es justamente una versión, y no lo esperaba, o sea, pero en algún momento, o sea, como muy pronto, ya cuando inició la obra, me di cuenta, esta es una versión, o sea, sumamente infantilizada de La Sirenita. Y es algo como curioso también, o sea, de decir por qué, y también, o sea, creo que es interesante, o sea, como analizar y reflexionar, porque la versión de Disney de 1989 ya es una versión infantilizada, o sea, de La Sirenita, es una película infantil. Al margen de si consideras, o sea, que las historias
de los cuentos de hadas, o sea, incluso de los hermanos Grimm, ¿no? O sea, si te remontas y piensas como, bueno, o sea, si eran para niños o no, muchas veces, o sea, involucraban muerte o violencia, o sea, y era como de, bueno, pero también eran para niños y era como para asustarlos y lo que sea, y ya sé que consideres, o sea, o no, que son como aptas para público infantil actualmente, es como si esta versión está basada en la versión, o sea, de Disney, esa era una película infantil, o sea, estaba pensada para que, o sea, menores de edad la vieran y la disfrutaran y era como su público principal, ¿no? O sea, también como habría adultos, habría padres, habría tíos o lo que sea, pero, o sea, sí era pensado para mentes infantiles. Entonces, es curioso, o sea, porque esto es mucho más atrás, o sea, y supongo que una comparación, o sea, que puedo hacer tal vez, o sea, también con el cine, tal vez, o sea, no tengo como suficientes ejemplos en la cabeza en estos momentos, tal vez tampoco no me interesa tenerlos, pero, es un poco como si vieras, o sea, como si la Sirenita fuera... Y hay, de hecho, también un comparativo, bueno, o sea, con Disney, pero, o sea, es como si la Sirenita fuera Nickelodeon y esta obra de teatro fuera Nick Jr., ¿no? O sea, o si la versión de la Sirenita, o sea, de Disney de 1989 fuera Disney Channel y esta obra fuera Disney Junior, no sé cómo se llama, o sea, pero, o sea, el tipo, o sea, de programación que es como lo más infantil, ¿no? O sea, o sea, La Sirenita era como de la primaria en adelante, o sea, y esta obra de teatro es como del kinder para atrás, o sea, entonces, sí cambia, o sea, como mucho, o sea, eso cambia absolutamente, o sea, como todo siento en tal vez no absolutamente todo, o sea, pero la forma, o sea, de presentar la historia, el conflicto, las emociones, las consecuencias, o sea, todo, o sea, y eso, o sea, esa agnórisis, eh, fue también, o sea, como pues este presagio así de, ¿a qué diablos me metí, no? O sea, como de... ¿Saben? Como esta escena de las locuras del emperador, o sea, cuando está a punto de caer en la cascada, es como de, va a doler. Y bueno, o sea, no es como todo terrible, ¿no? O sea, ni el hecho, o sea, de que algo sea realizado, o sea, con un público muy joven en mente, o sea, significa que va a ser malo o que va a ser horrible o lo peor o insoportable o algo así, ¿no? O sea, pero en este caso, o sea, creo que sí fue como bastante acertado el sentimiento porque justamente, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando solamente... O sea, no sé cuántas veces como haga esto, pero cuando vi la obra de teatro de Willy Wonka y la fábrica de chocolates, o Charlie y la fábrica de chocolates creo que se llamaba, a pesar de que estaba más basada en la película de Willy Wonka y la fábrica de chocolates, y que todas, o sea, son bastante aptas para un público infantil, esa obra de teatro estaba en inglés y no recuerdo, o sea, haber visto como pues muchos niños y niñas entre las butacas, justamente, o sea, porque era como, bueno, o sea, está subtitulado, pero pues no van a entender y tiene música y colores, o sea, pero como probablemente, o sea, muchos padres de familia, o sea, pensaron como de, bueno, o sea, sí había familias, pero eran como todos adultos y tal vez no todos entendían el inglés, o sea, pero había subtítulos, o sea, y era como, bueno, pero podemos leer a la velocidad en la que se presentan estos subtítulos, ¿no? Que también fallaron, o sea, y creo que en algún momento no hubo, pero, o sea, no había, o sea, como pues, justamente, o sea, como esta... no solamente la presencia, o sea, como del público, o sea, como de niños y niñas, sino que, o sea, había también, o sea, como otra madurez, o sea, creo, de esta obra. Justamente, o sea, se sentía más al nivel de las películas, o sea, al nivel de Nickelodeon o de Disney Channel, ¿no? O sea, de la primaria en adelante, que sí, o sea, podías ser como muy joven y verlo, o sea, pero había como un mayor tiempo, o sea, para el desarrollo de los personajes y las secuencias difíciles o momentos de reflexión, y había también, o sea, como cambios
respecto a estas obras cinematográficas que también hacían, o sea, como la adaptación interesante, ¿no? O sea, incluso en algunos momentos, o sea, que después, o sea, fueron frustrantes, y que siento que la obra no hizo de la mejor manera, o sea, pero era como de, sí me está importando esto, ¿no? O sea, genuinamente sí me siento involucrado, o sea, como en este drama de este personaje, ¿no? A pesar de que, pues, después la obra a veces era como de, pues, ¿sabes qué? O sea, era broma, ¿no? O sea, no, a mí no me importa, ¿no? Y y sentía como un poco esa traición, pero sí tenía, o sea, como justo ese como nivel más adulto, o sea, tal vez, ¿no? O sea, o más maduro de presentarte todo, ¿no? O sea, en este caso, o sea, también la producción, o sea, era como mucho más pequeña, menos costosa, pero eso no excusa, o sea, como todo lo demás, o sea, tratamiento como de guión y de, y de actuación, o sea, que era como muy intencional, que creo que si hubieran tenido más espacio y más dinero, igual lo hubieran presentado así. Entonces, o sea, como diferente vestuario, props, etcétera, o sea, pero como que igual todo lo demás, o sea, como al mismo nivel, ¿no? Presumiblemente. También, o sea, era un poco interesante, o sea, como ver este teatro que tenía, y esto no estaba tampoco en la de Willy Wonka, no está en todas las obras de teatro, ¿no? O sea, pero era un poco curioso ver esta interacción con el público, ¿no? O sea, y cómo a veces los niños, o sea, querían responder, y uno dijo como de, ya vi tu película, y sí tuviste miedo en esta escena, y luego Flounder respondía como de, ay, pero no lo digas, y cosas así, o sea, y me remontó o sea, muchos ayeres en los que, hace muchos ayeres, en los que vi, o sea, una obra de teatro en una ocasión, o sea, de Bob Esponja. Y Don Cangrejo decía como, ¿verdad que el dinero es lo más importante del mundo, niños? Y y yo dije que sí, creo que Don Cangrejo, o sea, no me escuchó o me ignoró. No había visto El Ciudadano Kane en ese entonces. Pero, no sé, o sea, es también, o sea, como un poco curioso, o sea, la relación, o sea, solamente como pensar en la relación, o sea, de los niños, o sea, con así como puedes pensar, o sea, en los niños y su relación con el cine y lo que se desarrolla dentro de una pantalla. También pensar, o sea, en el teatro y cómo interactúan, o sea, los pequeños humanos ante las situaciones de una obra de teatro, de una escenificación. Y cómo, o sea, en el cine estamos divididos, o sea, como por espacio temporal, o sea, estamos como reunidos en el mismo tiempo y espacio, pero, o sea, al mismo tiempo pertenecemos, o sea, es como una intersección, o sea, entre dos espacio-temporalidades diferentes, ¿no? O sea, y podemos ver una película de los años 30 o de 1907 y aún así, o sea, aunque estamos como en el mismo tiempo y espacio, o sea, vemos algo, o sea, con lo que hay ciertos límites, o sea, de interacción que no son los mismos, o sea, que en el teatro, ¿no? O sea, puede aventar una botella a la pantalla y va a seguir, o sea, como desarrollándose, ¿no? O sea, a menos de que rompa la pantalla. Pero en el teatro, o sea, si hiciera eso, pues podría matar al actor, ¿no? O sea, si es como muy fuerte o de un material, lo que sea. Entonces, o sea, es como curioso ver, o sea, como también, o sea, esa relación del saber, él puede interactuar, puedo hablarle a la obra y voy a obtener una respuesta directa a mi pregunta y no a la de los demás, ¿no? O sea, y y aún así, o sea, como hay también, o sea, ciertos límites, o sea, como para este tipo de entendimiento, en donde al final, o sea, de la obra, Úrsula dijo como de que, ay, luego voy a ir a tu casa a buscarte y no sé qué, o a su papá o algo por el estilo, y el niño se preocupó, o sea, salió como de, ay, pero es que va a venir, o sea, la bruja, o no sé qué, y el papá le tuvo que explicar al hijo, o sea, como, es broma, son actores, y todo lo que dicen cuando dijo tal cosa, o sea, lo decía en broma, no va a venir, o sea, como, y es, o sea, como un poco, o sea, el nivel, o sea, como de entendimiento, o sea, como de hasta dónde llega o hasta dónde dejas de creer, o sea, como que no sé, o sea, que la obra es obra, o sea, o que la obra es parte de nuestra realidad, o sea, o hasta qué partes permea, ¿no? Hasta qué alcances tiene, ¿no?
En donde curiosamente, o sea, en una película, o sea, también son actores, o sea, pero es como de no, o sea, es el personaje, o sea, vive y muere y existe, o sea, como en esta obra, ¿no? O sea, y lo que dice es como 100% real. Uy. Este, am, pero bueno, o sea, es un poco curioso, o sea, también tiene que ver, o sea, por ejemplo, con la relación entre la edad y, o sea, o justamente, o sea, como los niños y niñas y su relación, o sea, con el cine de terror, o sea, que normalmente, o sea, es como más difícil, o sea, hay algunos adultos que no les gusta el cine de terror tampoco, o sea, y los puede espantar también, o sea, pero justamente esta falta como de distanciamiento, ¿no? O sea, entre como de, bueno, o sea, ya terminó la película y estoy a salvo aquí, ¿no? O sea, o hay otros riesgos aquí, pero no, o sea, como los de la película, el monstruo o lo que sea, ¿no? Y bueno, o sea, y bueno, cuando creces, o sea, ya es como más fácil, o sea, ver como de, ok, o sea, justamente, ¿no? O sea, esta diferenciación, o sea, de espacio-tiempo. O sea, no sé, el punto es que me llamó la atención. Divagué un poco como demás. Am, pero bueno, este es también, o sea, y esto es parte, o sea, de lo que no me agradó. En el caso de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, de Charlie, la fábrica de chocolates, la historia no era la misma de ninguna de las dos películas, pero lo diferente que me mostraba era, por lo menos, o sea, en algunos momentos, o sea, y creo que sí en general, o sea, eh, me incitaba, o sea, como a seguir, despertaba mi interés. Era, esto no es igual, pero quiero ver qué es lo que tú haces con esta propuesta, ¿no? O sea, cambiaste esto, ahora qué vas a hacer, ¿no? O sea, cómo lo vas a desarrollar, por qué lo cambiaste, ¿no? O sea, qué beneficios o problemas, ¿no? O sea, cómo puede tener esto. Entonces, eh, esta es una adaptación, entonces inevitablemente habrá cambios porque tiene que haberlos, es un medio diferente. Pero algo que no me gustó tampoco es que esta es una versión resumida de la película de La Sirenita de 1989. No es solo una versión resumida, es una versión de teatro, ¿no? O sea, no es lo mismo que si vieras, o sea, la película de La Sirenita, pero con escenas recortadas, ¿no? O sea, pero aún así, o sea, lo que te cuentan, o sea, en esta versión, o sea, en general el ritmo se siente muy acelerado. No hay escenas nuevas. Tal vez, o sea, un poco después mencioné como cosas distintas, o sea, que hace esto, pero no es como, introducen este otro personaje. O esta escena, ¿te acuerdas que pasábamos de aquí a acá? Pues en esta hay otra escena en medio, o otras dos o tres antes de llegar a esto. O sea, no es así. Realmente, o sea, todo se desarrolla con una menor cantidad de escenas convertidas en teatro. Pero eso, o sea, también hace que toda, o sea, como la experiencia, o sea, de la historia se sienta considerablemente más débil. O sea, y La Sirenita no es, o sea, una película muy larga, o sea, dura como menos de hora y media. Especialmente como para estándares contemporáneos, o sea, en donde en los 2020 las películas tienden a durar más de 2 horas, sí se siente, o sea, como que pues pudo durar más esa película, ¿no? O sea, y tener más escenas con sus personajes, tal vez más canciones, etcétera. Y no significa, o sea, que la película esté mal o sea, de hecho siento, o sea, que está bien el tiempo, o sea, que tiene, ¿no? O sea, me gusta y es de mis favoritas con el tiempo que tiene. Pero esta, o sea, dura menos y justamente, o sea, la forma en la que se presentan y como es justo, o sea, esta versión resumida, o sea, no es como vamos a cambiar o vamos a contarla desde el inicio y sabes que en media hora te cuento todo, ¿no? O sea, no significa también, o sea, que si dura más va a ser inmediatamente mejor, o sea, no creo que esta obra se hubiera beneficiado, o sea, si hubiera durado 9 horas o 12 horas, ¿no? O sea, tampoco. Pero siento que el querer, o sea, como contar lo mismo de la película, pero quitándole escenas a la película, o sea,
sí se siente todo, o sea, como pues muy acelerado y con menos impacto dramático. Porque no se establecen, o sea, como lo suficientemente bien, o sea, las relaciones de los personajes se sienten, o sea, como muy, pues tal vez, o sea, como arquetípicas, o sea, el padre, o sea, que se enoja con la hija, pero la hija, o sea, le pide perdón de una forma muy dulce, el papá la quiere mucho, entonces sí la consiente y dice como de, bueno, está bien, pero que no se repita y bla, y ok, o sea, sí tienes, o sea, como una idea de cómo es esa relación, pero eso es lo único que vemos, o sea, de Tritón, hasta la escena en donde no destruye las cosas de Ariel en esta obra. Entonces también, o sea, no podemos ver demasiado, o sea, como de su interacción y su relación, o sea, y la personalidad, o sea, incluso del padre. En donde podemos ver, o sea, que interactúa, o sea, como con sus súbditos, con Ariel, con Sebastián, y demás, en donde tenemos, o sea, como un personaje también, o sea, como un poco más trabajado de lo que aparece aquí. O sea, entonces, aquí es como una escena y después, ya como malo, digamos, ¿no? O sea, con esta escena así de la confrontación con Ariel. Entonces, en general, o sea, como pues esa aceleración, o sea, no beneficia la obra. Los vestuarios están, o sea, algo elaborados para este tipo, supongo, de historia, o sea, supongo, o sea, que es lo esperado, pero no, o sea, no es tan, o sea, como muy sorprendentes o llamativos. Incluso tal vez hacer como los vestuarios más sencillos o más humildes, o sea, no sé cómo llamarlos, o sea, tal vez utilizar, o sea, como ropa también, o sea, como contemporánea, o sea, pero adaptada para que se viera como de esta es la cola de una sirena, este es lo que sea. Tal vez hubiera sido más, se hubiera visto más creativo, ¿no? Utilizaron como esta prenda y esta otra y la combinaron con esto, o sea, y ya te crees que es una sirena. Por un lado sí, ¿no? O sea, me creo que Tritón es Tritón, o sea, y que la sirenita es la sirenita, y que Flounder es un pez, o sea, y que están debajo del agua y todo lo demás, pero se sienten tal vez, o sea, mucho como de tienda de disfraces, que posiblemente lo fueron. Am, y no hay, o sea, tampoco como una gran particularidad, o sea, salvo uno de los vestuarios, pero no hay, quizás dos, pero no hay como demasiada, como justo, espectacularidad, o sea, en los vestuarios, ni, o sea, ni en el sentido de que mira, o sea, como lo producido que se ve esto, ¿no? O sea, como de, o la producción, o sea, que requirió el proceso, ¿no? O sea, de diseño y manufactura y lo que sea, ni tampoco en el sentido de que mira, o sea, qué elementos tan sencillos y tan pocos combinaron para hacer, o sea, como este resultado que tiene este impacto, ¿no? O sea, y que se aleja totalmente como de esta producción de Broadway, ¿no? Y aún así, o sea, te muestra como esta creatividad. Entonces siento que son funcionales, o sea, puedes distinguir al pez de la sirena y del príncipe, pero no es algo, o sea, tampoco que destacaría demasiado. Y de hecho también eso fue un poco la decepción, o sea, el primer personaje que aparece en esta obra es Flounder, y es una mujer, o sea, con una botarga de pez, o sea, y también eso pues me decepcionó algo a mí, o sea, porque era como, ok, o sea, no es como vamos a jugar con el maquillaje y a lo mejor los colores o sombras o otro tipo de cosas como de una botarga, ¿no? O sea, entonces dije, esto es muy como ver la obra, o sea, de Bob Esponja, o sea, como tiempo atrás y que es como justo una botarga, o sea, de Bob Esponja, ¿no? O sea, y que solo salen los brazos y las piernas, ¿no? O sea, en donde, por ejemplo, o sea, también, esta es una obra que todavía está, o sea, como pues en mi bucket list, pero, o sea, en algo como El Rey León, que es la historia y la música de la película del Rey León de Disney, pero que tiene justamente, o sea, como de, ok, no vamos a poner botargas, y no, o sea, no tenemos, o sea, como estos
trajes todos peludos, ¿no? O sea, y el animatrónico, o sea, como de la boca del león que se abre y cierra mientras abre, o sea, y los ojos que se ven, no es eso. Vamos a hacer una máscara que nunca se mueve, ¿no? O sea, pero toda la producción, o sea, de la película se siente, o sea, como con una estética lo suficientemente creativa para que justamente es como de, pues no va a haber ojos que se muevan, ni boca que se mueva, ni, o sea, etcétera, pero no te importa, o sea, que no lo tengan, ¿no? Y es como, o sea, es buena la decisión, no a pesar de que se aleja, o sea, de todo eso, sino porque se aleja de todo eso, ¿no? O sea, entonces, bueno, ojalá La Sirenita hubiera sido adaptada de una forma similar, ¿no? O sea, en lugar, o sea, como pues justo, o sea, de esta forma como pues más infantil, ¿no? O sea, que quiere ver nuestro público, o sea, pues seguramente, o sea, como pues un flounder gigante, ¿no? O sea, entonces, bueno, decepción, decepciones de la vida. La escenografía y la utilería, o sea, en un sentido similar, o sea, es también limitada. El fondo, los fondos, o sea, me parecen también, o sea, como muy pobres. Me parecen tres nada más, o sea, como debajo del agua, luego una playa, o sea, o sea, tantito mar, tantita arena, una palmera, y el castillo. Y me parece que ya, o sea, eso es todo. Y desgraciadamente, o sea, ninguna de las imágenes tampoco, o sea, como de que mira, o sea, qué bello está pintado, mira, o sea, cómo combinaron como estas imágenes superpuestas, como recortes, o como, o sea, nada, ¿no? O sea, también, o sea, se ve como algo que vería o que esperaría ver en el performance de una escuela, ¿no? De una preparatoria o algo así, o sea, es como de, pues sí, o sea, esto no tiene como mucho alcance, pero pues tampoco no espero nada, wow. En esto me hubiera gustado, o sea, que fuera como de, mira, o sea, está sencillo, pero muy bonito, ¿no? O sea, y a lo mejor una paleta de colores limitada, pero que digas, mira qué bien, o sea, lo combinaron, ¿no? O sea, o no pudieron tanto, pero, o sea, se fueron mejor como por esta estética, ¿no? O sea, que no requería tanto y, o sea, hicieron lo más con lo menos, o algo, nada, ¿no? O sea, también se siente muy pobre. No me agrada, o sea, como tanto utilizar adjetivos calificativos, pero estamos en teatro, entonces no estoy capacitado para apreciar el teatro, entonces esa es como mi mejor manera pobre también de expresarlo. Y la utilería, de hecho me llamó un poco la atención, o sea, porque utilizan una roca que es sorprendentemente, o sea, un poco, o a mí me sorprendió, o sea, que pudieran utilizarla a lo largo, o sea, como de toda la historia y en los diferentes escenarios. Entonces, cuando están debajo del mar, está esta roca, o sea, como abajo del mar. Y nadan como por ahí, ¿no? O sea, los personajes. Y el rey Tritón se siente en esta roca que también funciona, o sea, como su trono. Y tiene sentido, ¿no? O sea, no se ve como un trono, pero están debajo del mar y pues dices, claro, ¿no? Esto es como lo que utilizaría una persona pez, abajo del mar. Y cuando están en el castillo, cuando están paseando y están afuera del castillo, se siente un poco más forzado, porque en lugar de ir en una lancha, es como, bueno, o sea, nos vamos a sentar como aquí en esta piedra y, bueno, ok, pero más o menos funciona, ¿no? O sea, porque se supone que están como en este pantano, o en este lago. Así que eso de hecho, o sea, fue como creo que una buena manera, o sea, de darle como cierta tridimensionalidad, o sea, al escenario, o sea, con justamente un prop que pudieron utilizar en pues todas las escenas, creo. Entonces, cuando están con la gaviota también, o sea, están como en esta parte de la superficie y tiene sentido, ¿no? O sea, que esté como esta roquita que sale, ¿no? O sea, del mar. Entonces, o sea, digo, creo que eso fue como una forma creativa de usarlo. Se ve bien, o sea, está sencillo, pero funciona. Y al principio de la película, o sea, nada más, de la obra, tienen este cofre que en ese momento no me molestó,
Pero luego hubo un problema importante relacionado con ese cofre. Y es que, o sea, al principio de la obra es como de, mira, o sea, tengo como, o sea, salimos de este barco pirata, que nunca vemos, ¿no? O sea, pero es como, salimos de este barco pirata. ¿Cómo me gusta decir lo que acabo de hacer? También convencionalidad del teatro, ¿no? O sea, eso no es completamente culpa de la Sirenita. Pero saca este cofre como de, mira todas las cosas que he coleccionado. Y esto, y esto. Y no hay como muchas cosas, o sea, me hubiera gustado tal vez ver, o sea, también como más, o más variedad, como de, mira, coleccionado un reloj, lo que sea, ¿no? Eh, y empezamos la obra con esta melodía que además todas son, o sea, canciones. Ok, acabo de recordar algo olvidado. Las canciones son las de la película. Pero, o sea, en este momento, o sea, la canción es introducción, o sea, también del personaje de la Sirenita. Y me hubiera gustado ver, tal vez, o sea, un poco más de escenas, no lo sé. O sea, estoy pensando también, o sea, si la película realmente me había mostrado tanto más de la Sirenita. Y supongo que un poco sí, o sea, justamente lo que estos personajes platican, ¿no? O sea, sí vemos que está nadando, que está explorando, que Flounder le dice, o sea, como de no te acerques, ¿no? O sea, y la Sirenita quiere conocer más. También vemos, o sea, más, supongo, ese ímpetu, o sea, por esa sed de conocimiento, o sea, a través de la acción. Como de lo que ha hecho y no nada más la acción hablada, ¿no? De hice esto, ¿no? Entonces, bueno, supongo que también, o sea, por eso se siente como otro tipo de impacto, o sea, de personalidad de la Sirenita. Em, voy a... mm, sí, está bien, o sea, el cofre del tesoro. Más o menos funciona, o sea, como de, ok, no vamos a poner escenografía llena de un montón de objetos, ni vamos a poner un montón de props reales, o sea, que la actriz puede jalar y mostrar al público, ¿no? O a Flounder. Vamos a poner un tesoro y es una forma de economizar recursos. Ok, es un poco menos sorprendente. Y quisiera, o sea, también que ese cofre también pudo haber sido como construido de otra manera, ¿no? O sea, como de, a ver, es que hay algo que tengo que buscar y está muy escondido. A lo mejor decirle a Flounder o al público, o sea, pero no se lo pueden decir a nadie, ¿no? O sea, esto es muy importante, ¿no? O sea, y también como no hablarles como estúpidos a los niños, ¿no? O sea, no como de que, pero van a guardar el secreto, ¿verdad? Niños estúpidos, o sea, es como de no, o sea, háblales como gente pensante, o sea, pero pero en fin, el punto es que tampoco, o sea, no, o sea, sale como de que, mira, ya aquí está mi tesoro, ¿no? O sea, entonces también como que pues carece de importancia porque la misma obra, o sea, no le da, siento, o sea, como suficiente importancia, ¿no? Pero ok, o sea, empieza a cantar como de Look at this thing, no sé qué. Todo es en español, pero aún así. Y son buenas, o sea, también las voces cantantes, o sea, de los actores, excepto la de el príncipe Eric. Ese estaba bastante mal, se ve que le cuesta mucho trabajo y desgraciadamente, o sea, no pudo trabajar lo suficientemente su voz para que alcanzara como un nivel bueno, ¿no? O sea, no es terrible, pero yo la calificaría de mala. Aún así, o sea, la Sirenita, o sea, creo que canta bien. Y, y no está, o sea, como terrible esta escena, pero posteriormente cuando Tritón se molesta con Ariel, y este es un momento tan dramático y tan bello, y me gustó mucho la última vez que vi la película, que fue hace unos años, o sea, pero después de más años de no verla, o sea, se sentía ese impacto y era como de, no llevamos tanto de película y aún así, o sea, se siente como el enojo del padre y cómo está haciendo algo, o sea, que sabe que le va a doler y que la intención es que le duela a la hija. Es como voy a lastimarte, ¿no? O sea, con todas las ganas del mundo y aún así sabe, o sea, como en su
mentalidad, o sea, en la construcción de este personaje, o sea, es creer que está haciendo algo positivo por Ariel, ¿no? O sea, que la consecuencia de esto de si hago algo malo o que tú sé que percibes como malo porque te duele y lloras, etcétera. O sea, pero esto es como para evitar un mal peor. Y luego no evita, o sea, como, ok, evitamos este bache, o sea, pero va a pasar algo mucho peor, ¿no? O sea, este... pero aún así, o sea, como el actuar de cada personaje, o sea, está justificado. En este caso, o sea, creo que es sumamente pobre, es tan... Era un poco horrible también, o sea, ver estas escenas, o sea, que me remitían a una película que he disfrutado muchas veces, o sea, no nada más en la infancia, sino que pude, o sea, como revalorizar o he podido revalorizar hace poco y o sea, y todavía quiero, o sea, como verla en el futuro, ¿no? En otras ocasiones, en alguna otra ocasión. Y es una obra distinta, ¿no? O sea, como con cada visionado. Pero ver, o sea, como tan mal hechas, ¿no? O sea, en mi experiencia, o sea, estar en el teatro y decir, es que esto ha sido mejor todas las demás veces que las he visto. Y ahorita veo como a ver qué me presentan y todo está mal, ¿no? O sea, y a ver otra, la siguiente y mal, y a ver la siguiente y mal, y la siguiente canción y mal, y la siguiente representación del personaje y mal. O sea, es como... O sea, entonces, o sea, sí, como que hay mucho de no agradable, o sea, en esta experiencia. Y en esta escena es como de, pues, ¿sabes qué, Ariel? O sea, me llevo tu cofre. No, no te lo lleves. Y es como, o sea, puedo entender que no destruyan el cofre porque pues le hace falta para la siguiente actuación, pero eso no significa que no existan props que se rompan y que después se puedan como volver a armar, porque técnicamente no se rompen, solo se desarman, ¿no? Y parecen rotos. O sea, y la producción de esta obra, o sea, seguramente no permitió eso, pero también le resta mucho impacto a esta escena, o sea, porque es como de... Me llevo tu caja. No, papá, voy a hacer una estupidez ahora, ¿no? Por estas ganas de enojo, de lo que sea. Y no, o sea, en esta escena, o sea, sí me duele, o sea, cuando la veo o las veces que la vi, de hecho, tal vez solo una vez, tal vez solo la última vez que la vi, y no de chiquito, pero pero siento que sí hay, o sea, como un genuino impacto dramático, o sea, ahí, por ver las acciones de los personajes y ver, o sea, cómo Ariel sufre por ver todos sus tesoros destruidos, y ver también a Tritón, o sea, y cómo sufre por haber hecho esto, o sea, que él sabe, o sea, que le duele a su hija y que no le gusta verla sufrir, ¿no? O sea, entonces todo eso está perdido aquí, o sea, todo, ¿no? O sea, Ariel se pone a llorar y es como de sí, o sea, te quitaron tu caja, podrías ir a recuperarla eventualmente, ¿no? O sea, nada se perdió, está en otro lado, o sea, y sabes quién se la llevó y, o sea, como dónde puede estar, o sea, es como, bueno, o sea, no hay realmente, o sea, como que esta razón para tirarte al suelo y llorar, ¿no? Entonces, en fin, y así con toda la obra. Todos los personajes en general son... Ariel no estuvo mal, o sea, pero creo que sí todos son en general, o sea, como pues versiones más molestas de los personajes. O sea, Flounder con esta voz así de que, ¡ay, pero no lo digas! Y no sé qué, o sea, es como de, o sea, la gaviota, o sea, como, digamos que tiene sentido, o sea, era un tipo de molesto diferente, pero creo que funcionaba para la obra, pero también el problema es que la mayoría de los personajes eran como intencionalmente molestos, o sea, tenían como estas voces, o sea, de alto registro, o sea, o de high pitch voices, no sé, y no... O sea, si tienes como un personaje con una voz molesta, o sea, entre todos los demás como que hay cierto equilibrio, ¿no? O sea, pero si todos o la mayoría tienen esta forma de hablar y de actuar, entonces, o sea, también es como demasiado, ¿no? Y es como de ya, o sea, es que, o sea, una cosa es tener como un personaje molesto y los demás, o sea, son como más o menos serios, ¿no? O sea, no que estén como enojados o lo que sea, o sea, pero tienen como otro tipo de personalidad a tener como todos los personajes así, haciendo payasadas, o sea, es como, no manches, o sea, ya, ¿no? O sea, también hay como, o sea, es fácil llegar al hartazgo así. Entonces, no...
no me agradó eso. Y entre todos, o sea, tal vez en los peores, y es un poco también como curioso pensar en este personaje, es que el perro habla en esta obra de teatro. Y, ¿sabes? De hecho, creo que me hubiera gustado que no hablara el perro. El perro, o sea, las películas de Disney, o sea, son como populares por tener animales que hablan, ¿no? A pesar de que no en todas las películas de Disney hablan los animales no humanos. Pero en este caso, creo que la obra, o sea, me hubiera gustado más también, o sea, si el perro no hablara. Y eso no significa que el perro tuviera que ser, que eso también, o sea, hubieran podido hacer algo como con marionetas. Algo como la adaptación teatral de La Brújula Dorada, tal vez pedir demasiado, o sea, es un solo perro en lugar de muchos otros animales, o sea, pero tal vez algo así, ¿no? O sea, o tener algo, o sea, como también, o sea, es pedirle demasiado, o sea, tipo los animatrónicos de la obra de teatro de Cómo entrenar a tu dragón, muchísimo, o sea, para lo poco que tiene como esta producción, pero lo que sí podían tener, y eso lo muestran, y mal, es a un actor o actriz, en este caso, interpretando a Max. Pero en lugar de ponerle diálogos, o sea, y de yo soy Max y no sé qué, o sea, haz que actúe como un perro. O sea, y que eso significa que no hable con diálogo, ¿no? O sea, que no hable con palabras humanas, o sea, y eso no significa que no pueda gesticular, que no pueda utilizar lenguaje corporal para saber si está emocionado, si está preocupado, si está enojado, o sea, con Urso o lo que sea, y sí, puedes tener como estos ladridos de wow, wow, o sea, o tener, o sea, también como a lo mejor, o sea, en el audio grabado, o sea, ladridos que puedas utilizar para ciertas escenas, u otros sonidos, ¿no? O sea, que emiten los perros, o sea, y pudo tener, o sea, una personalidad también el perro, sin necesidad, o sea, de que hablara, ni que hiciera chistes, ¿no? O sea, ni todo eso, o sea, y con esta voz súper aguda, ¿no? O sea, que en general, o sea, tienen los personajes, desgraciadamente. Pero en general, siento que no, o sea... Probablemente a muchos en la audiencia, o sea, les gustó este perro. Y de hecho creo que a mi yo de 3 4 5 años, o sea, hubiera sido mi personaje favorito en la obra. Porque en la obra del Grinch, de hace muchos ayeres, el perro también hablaba, a diferencia, o sea, de en la película. Y no era una adaptación, o sea, principalmente basada en el cuento de Dr. Seuss, sino en la película de Ron Howard con Jim Carrey. Y aún así era como de, bueno, pero aquí va a hablar el perro, ¿no? O sea, en ninguna versión hablaba el perro, pero era como de, aquí queremos que hable el perro. Y me encantaba ese perro, era mi personaje favorito. Y cuando dijeron como de, pasen a tomarse fotos con el Grinch, yo decía, es que yo me quiero tomar una foto con el perro. Y ya se había quitado el vestuario y se lo fue a poner otra vez porque yo quería una foto con el perro. También salía el Grinch, pero realmente yo quería una foto con el perro. Entonces seguramente mucha gente, o sea, bueno, muchos... pequeñuelos les gustó, o sea, como ese perro sospecho. Y un chiste, o sea, de ahí, o sea, sí me gustó, o sea, spoiler, se arruinó el chiste, o sea, tal vez si lo escuchan aquí, pero sí me gustó, o sea, que tiene como un poco este contraste, o sea, que es como de tan molesto durante la obra, pero, o sea, luego dice como de, voy a detener a la bruja, si no me llamo Maximiliano, o sea, entonces es como de, ok, esto está bien. Ah... o sea, no lo hago, o sea, tampoco como con la intención así de que, y así lo digo, o sea, es como, pero sí me dio risa la forma en la que lo presentaron, o sea, o sea, no risa, o sea, pero era como de, ok, smirk. Este, en fin, y en el caso de el príncipe es bastante bobo, o sea, también como, el otro príncipe tenía como otro tipo, o sea, también creo que de personalidad, no era como la más desarrollada ni la más profunda, pero también, o sea, sí, sí siento que sí se siente, o sea, como muy torpe, no tanto, pero un poco sí se acerca, tal vez mucho o más. Y Ariel no es, o sea, chistoso, tal vez es más, o sea, como de los personajes que crean este balance.
Tritón un poco, pero sí es, o sea, también como pues más, eso, o sea, sí se siente, o sea, como más simplona, ¿no? O sea, como que si no son tan idiotas, o sea, sí se sienten, o sea, como pues eso, ¿no? Simplones. Y es curioso porque también, o sea, podrías calificar de simples, o sea, a los personajes, a muchos personajes, o sea, en general en la filmografía de Walt Disney, ¿no? O sea, pero siento que funcionan, o sea, que también como de otra forma. Y hay también, o sea, cierto drama y cierta seriedad, cierto riesgo, o sea, de las situaciones, o sea, que, que te ayudan a percibir, o sea, de forma distinta también, o sea, la película en general, la historia, ¿no? O sea, que no hay en este caso. O sea, un poco como la cuestión de que es que destruyó todas sus cosas, ¿no? O sea, todo lo que más valoraba y decir, pues aquí se lleva la caja, o sea, entonces como que también ese tipo, o sea, como de, de, de de relación de los personajes entre sí y con los eventos que les suceden, les resta, o sea, como pues toda la fuerza, ¿no? O sea, muchísimo. Entonces, también, no hay ninguna versión, o sea, como mejor aquí que en la película, ¿no? O sea, digo, algunos preferirán al perro aquí, pero, o sea, sí, siento que todos son inferiores. Y creo que, bueno, ok, es también relacionado con lo siguiente. Esto creo que también tiene que ver, o sea, con esta idea que creo que está, y esto es, o sea, como muy especulativo. Este, puede que no sea para nada, o sea, la intención de la obra, ni la mentalidad de la obra, ¿no? Ni de los realizadores de la obra, o sea, entre directores, actores y demás. Pero creo que un poco la mentalidad puede ser, si no podemos hacer que las cosas tengan el impacto dramático, la seriedad que tuvieron en la obra en la que nos estamos basando, entonces vamos a hacer que todo sea un chiste, ¿no? O sea, vamos a exponenciar la comedia para que nada sea serio. Y ya sabes que nada es serio, no te tomes esto tampoco tan en serio. Es para que te rías, para que pases un rato agradable y, o sea, porque nada en la vida importa, ¿no? O sea, entonces, nada más para que vengas a perder el tiempo. O sea, y siento que la comedia no es buena, o sea, tampoco no es como de, güey, o sea, es que, o sea, es una comedia tan bien hecha, tan pensada, o sea, y te salen las lágrimas. Absolutamente no, o sea, no sé si ellos, o sea, eso es como lo que más les provoca comedia, o tal vez simplemente es como de, esta es la comicidad, o sea, lo más lejos que puedo llegar, o sea, y me he desvelado, o sea, tanto para que te salga nada más una sonrisa, pero esto es mi mejor, esto es mi mejor obra, esto es lo mejor que puedo dar de mí, ¿no? O sea, no lo sé. Pero pero siento que un poco, o sea, la intención es como de, bueno, o sea, pues vamos a burlarnos de todo, porque, pues así, aunque sea la gente, pues puede pensar como, bueno, está mal hecho, pero pues está mal hecho para que te dé risa, ¿no? O sea, está mal hecho para que digas, ah, jaja, mira qué chafa se ve o lo que sea, y es como, en lugar de buscar otra alternativa y decir, bueno, o sea, podemos hacer las cosas con cierta restricción, con ciertos límites, ¿no? O sea, con cierta humildad, o sea, pero podemos exponenciar esto otro, ¿no? O sea, y el hecho de que no podamos hacer, o sea, una megaproducción, o sea, con tantas luces, ni efectos especiales, ¿no? O sea, ni animatrónicos gigantes o lo que sea, o sea, no significa que tengamos, o sea, que burlarnos, o sea, de todo, ¿no? O sea, sí, sino que podemos también, o sea, ofrecer como otro tipo de comedia, otro tipo de dramatismo, o sea, a partir como pues de lo que sí tenemos, ¿no? O sea, en lugar de, pues a ver, o sea, pues si tenemos poco, hay que echarle tierra a todo lo que tenemos, ¿no? O sea, para que la gente se burle y que piense que nos burlamos, o sea, también con ellos, ¿no? O sea, y que somos, no sé, ¿no? O sea, lo que sea. Um, Qué buena, cuánta elocuencia tengo. Pero bueno, uf, en fin, y esto también, o sea, me molesta, siguiente punto creí que iba a ser más smooth, pero las referencias a la cultura pop, cómo me molestaron aquí. Y no las recuerdo, o sea, si hubo, bueno, ah, en esta sí hubo referencias a la cultura pop.
Y hubo mención de Ninel Conde y hubo varias, o sea, hubo como 2 o 3 menciones, o sea, a Eugenio Derbez, no a Eugenio Derbez como tal, o sea, pero hubo como referencias a el óigame, ¿no? Y otras cosas, o sea, y una frase así como de, ay, no sé si quieras conocer mi palacio, ¿eh? Y la gaviota dice, claro que sí, porque ella es totalmente palacio, y es como de, jaja, ¿entiendes? Porque el Palacio de Hierro no existía en esa época y no tiene nada que ver con la Sirenita, bueno, sí tiene, supongo, pero aún es como de que, mira, o sea, estamos rompiendo la cuarta pared y, o sea, estamos mezclando espaciotemporalidades y esto no deberíamos mencionarlo, o sea, pero esta es la única forma que se nos ocurre, o sea, de crear risas, o sea, haciendo referencias a cosas que conoces y que no deberían estar aquí, ¿no? Qué chistoso es hablar de cosas que no deberían estar aquí, o sea, entonces, bueno, en lugar eso, o sea, de aprovechar como, bueno, ¿qué elementos sí tienes? O sea, ¿qué puedes aprovechar de tu diégesis? O sea, que igual cause comedia, ¿no? O sea, como de qué bueno, o sea, que ese chiste no existe o sea, en La Sirenita de 1989. Y, o sea, y me puede sacar, o sea, una sonrisa o o sea, o una risa, o sea, pero no a través, o sea, como de este tipo de recursos. Y el problema, y hay veces, o sea, que este tipo de recursos puede funcionar, o sea, a veces. O sea, Shrek lo ha hecho, o sea, creo que de forma exitosa. Deadpool, o sea, también lo ha hecho de forma exitosa. O sea, no significa que todos con el mismo impacto. O sea, pero creo, o sea, que han aprovechado, o sea, también como este tipo pues digamos, de diálogo, o sea, como pues entre la obra, o sea, y fuera de la obra, ¿no? O sea, lo extra diegético, extra fílmico o teatral, lo que sea, pero que, ok, o sea, sí rompen como un poco esta cuarta pared, pero, o sea, el resultado como que lo justifica. En este caso, no, o sea, definitivamente no, o sea, no me dio risa, no sé si, o sea, bueno, no, o sea, tampoco no era como de que, ay, pero todos estaban a carcajadas, no, o sea, y realmente hubiera preferido, o sea, que buscaran otro tipo, o sea, de recursos cómicos, ¿no? O sea, y que dices, eso es un chiste que hubieran podido hacer en la otra y no lo hicieron y aquí lo aprovecharon, ¿no? Se dieron cuenta. No, o sea, es como de... bueno, este... también un poco, bueno, será como de tal vez si todo esto fuera más positivo hubiera hablado de esto antes, pero creo que justo estos sentires eran los que evitaba. Uf. El rediseño de Úrsula, de hecho, estuvo bastante chido. Úrsula es un poco como lo que pudo haber sido toda esta obra. No es una copia exacta. O sea, Úrsula pudo haber sido una botarga también. O sea, y tener los tentáculos así, o sea, y lo que sea. Pero no hicieron eso. Le pusieron un vestido. Le pusieron, o sea, con lentejuelas, o sea, que reflejaba, que no es como en la animación. La actriz no tiene el sobrepeso que tiene el personaje y aún así, o sea, la compras como Úrsula. El maquillaje es un poco distinto. No es morada, o sea, no tiene la piel ni la cara morada, o sea, pero tiene, o sea, como cierto maquillaje exagerado. El peinado blanco, o sea, es distinto, pero igual, o sea, se siente, o sea, como algo que también, o sea, hubiera como, que es como un peinado de Úrsula. Y tiene, o sea, como ciertas joyas y demás, o sea, es como este tipo de, no sé, o sea, actriz, tal vez, como de fama de los años 20, pero que ahora, ¿no? O sea, ya está en el crepúsculo de su carrera o lo que, no sé, o sea, pero este tipo de actriz tipo Sunset Boulevard, que tiene, o sea, también como esta presencia escénica y no es copiar, o sea, directamente, o sea, como de es que tiene que ser como en la película, es hacer algo distinto, pero aún así con suficiente relación, o sea, a esa película. Y un poco, o sea, creo que ahí estaba, o sea, en ella estaba como el secreto, o sea, de hacer todo, o sea, la producción, ¿no? O sea, Sirenita en los Roaring Twenties, Roaring Thirties, Gran Depresión, pero pre-Gran Depresión, o sea, de los locos años 20, ¿no? O sea, y si todo hubiera tenido como ese flavor, ese maquillaje, ese sonido también, esa adaptación musical,
O sea, otra cosa hubiera sido, ¿no? O sea, pero esto, o sea, sí, no. De hecho, Sebastián no estuvo tan mal adaptado, o sea, en este caso, o sea, le dieron como mallas rojas, unos shorts, las tenazas eran guantes de box, pero de hecho siento que funcionaban bastante bien. Y tenía, o sea, como una especie de mochila, ¿no? O sea, que tenía como sus patitas de alacrán y muchas veces estaba hincado para, digamos, resaltar como este cuerpo, ¿no? O sea, de alacrán y utiliza, o sea, este acento como caribeño que tiene el Sebastián de la película animada, o sea, lo cual también dije como, pues me agrada y suena bien, o sea, realmente, o sea, como que sí se escucha de repente, o sea, como estos diálogos o este error, o sea, en los diálogos, pero es como de, o sea, todo lo mantiene, o sea, como con este mismo acento y se siente, o sea, que sí está hablando, o sea, como con la voz de Sebastián. Y su maquillaje, o sea, como completamente rojo. Pero igual, o sea, también siento que la caracterización de Úrsula, aunque es muy buena, y, o sea, los tentáculos son muy sutiles, son como hasta el final de su vestido, sí se siente como una caracterización distinta a todos los demás. O sea, como que teníamos una idea por este lado y esta es una idea que nada que ver. Funciona mejor, me agrada más, pero definitivamente creo que entra en conflicto con todo lo demás. O sea, entonces, no por completo, porque digamos que no es como si fuera un pez que ya vimos de una forma y luego tienes un pez que es de otra forma, sino, o sea, sí funciona un poco porque es como de, bueno, esta es una bruja y tentáculos y otra cosa. Entonces, más o menos permite como entrar en toda esta, como en la misma, en el mismo universo de representación, pero sí es un poco muy distanciado, o sea, y hubiera querido, o sea, que todos los demás fueran como más del lado de ella en lugar de ella, que se adaptara a los demás. Este, Rompe como cierta consistencia ahí, o sea, pero de hecho es como bastante agradable ver a esa Úrsula. Este, uff, horrible, que mal que todavía no termino esa madre. Este, la, de todas las canciones, ninguna es mejor que en la película animada. Eh, los actores en general creo que no hacen un mal trabajo. La gaviota creo que tiene un tipo de comicidad también distinta, o sea, al de la película, pero creo que me agrada, o sea, también es bastante expresivo, o sea, tal vez a él lo hubiera dejado como está y los demás son como los que hay que trabajar más y hay que hacerlos distintos. Pero no lo sé, o sea, sí me gustaba mucho, o sea, cómo le echaba ganas, o sea, este actor y y era una voz molesta, o sea, pero era también como distinto, o sea, su tipo de voz molesta. Y me gustaba cómo podía jugar con los agudos y graves este personaje. Luego se lo roba un poco Maximiliano, pero aún así, o sea, creo que no estaba mal. Ahorita tal vez también como más en esta idea de de obra infantil, o sea, especialmente, o sea, como que siento que funciona. Podría justificar a los demás por eso, pero no. Am, pero de todas las canciones, la peor de todas, y todas son inferiores, o sea, pero la peor fue Bésala. Y Bésala es una canción que me gusta mucho en la película original. Todas me gustan, pero probablemente mis personales favoritas las mencionaré si menciono la película. Pero Bésala, o sea, me gusta lo que hacen con ese pantano. Y que no espero, o sea, que recreen todo en esta obra de teatro, ¿no? O sea, pero justamente los colores, o sea, los chorros de agua, o sea, sí crean, o sea, como este ambiente, o sea, como súper romántico, ¿no? O sea, en un pantano. Y la musicalización, o sea, que está hermosa. Y cómo ves un poco, o sea, también esta referencia musical o esta reflexión, o sea, sobre la instrumentación, o sea, como vientos, cuerdas, letra, ¿no? Y es como muy breve, pero aún así es como decía, o sea, fíjate primero, entra esto, y luego ya tenemos, o sea, como la voz cantada, ¿no? Pero eh,
y está muy genial. Y también sientes este momento de tensión. O sea, entre como de, es que lo tiene que besar, o sea, ya bésense, ¿no? O sea, y que también ves la película y dices, esto va a contar como beso de amor verdadero, ¿no? Porque indiscutiblemente, pero en la obra de teatro definitivamente pierde todo esto. Y es la peor, o sea, además también como qué horrible escenificación, o sea, de esta canción. Porque es un momento, o sea, que debería ser entre Ariel y el príncipe. O sea, se van a besar, no se van a besar, va a tener como su final feliz, no va a tener su final feliz, va a ganar la bruja, le va a hacer trampa, o sea, como, ¿qué obstáculos hay? O sea, o por qué se impide, y no hay eso, o sea, no hay como justamente esta emoción, o sea, de bésala, bésala, y, o sea, que tiene, o sea, la película, ¿no? Y aquí es como, no, es todo un chiste, ¿no? O sea, entonces como maldita sea, no, o sea, que quiero sentir, o sea, como pues esta emoción, esta tensión. Y si fuera una película, o sea, llamaría esto, o sea, como desde donde lo estoy viendo, ¿no? O sea, en mi asiento inamovible. O sea, el bloqueo como dentro de este encuadre inexistente, no sé, un poco en el teatro, bueno, distinto. Pero sería el bloqueo, el trazo, tal vez aquí. Am, y la mise en scène, la puesta en escena. Supongo que aquí también puedes decir puesta en escena. De hecho, viene del teatro. Pero em, porque tenemos a Eric y Ariel en el fondo. En el fondo, esta escena de bésala, bésala, tú que estás en el fondo hasta allá, que apenas te veo, porque tengo un montón de madres inútiles, o sea, que me bloquean la vista, ¿no? O sea, y no es como tampoco una puesta en escena interesante en donde dices, es que quiero ver si la va a besar, no la va a besar, no es eso. O sea, realmente siento, o sea, que es muy horrible, o sea, creo que, o sea, puede ser, o sea, como una articulación muy inteligente, muy planeada, muy enriquecedora, o sea, cuando sucede algo y no se ve. Y es a través, o sea, como de la imaginación que se aparecen, o sea, como pues estas imágenes o a través como de ciertos elementos sugeridos, ¿no? O sea, que puede ser el sonido o lo que sí se alcanza a ver o imágenes ensombrecidas, etcétera, pero que es como de, bueno, no tenemos que verlo todo para, o sea, como verlo todo, ¿no? O sea, como pues en la interpretación o en la imaginación. Y eso puede ser, o sea, como muy interesante, pero aquí, o sea, no es eso. O sea, tienes como a tus personajes, a tu protagonista, o sea, como, o disque protagonista en el fondo, y están, o sea, como la atención está en Sebastián, en la gaviota, en el perro, en la escena de Bésala, o sea, como que están ellos abrazados y bailando y Sebastián y no sé qué, es como... No, o sea, es ellos, o sea, el conflicto está entre ellos, si se van a besar o no, si se va a lograr esto o no, no en si Sebastián baila o no, o sea, eso, ¿qué diablos? O sea, es como, entonces, y justo es como para despertar, luego llega, ¿no? O sea, como el Alfred de Eric, o sea, y se lleva a Sebastián y es como de, uy, se están peleando y ya lo saca como del escenario. Pero definitivamente, o sea, sí es como de no manches, o sea, esta escena, o sea, como tan intensa, ¿no? O sea, que es como justamente, o sea, un punto crítico en el romance de estos personajes que se están conociendo y aquí se están acercando, y aunque Eric, o sea, primero la ve como de, no, entonces me confundí, aquí dice como de, pero pues igual, o sea, o sea, creo que sí me gusta, ¿no? O sea, a Ariel, pero es como de, pues es que la atención de la obra está en otro lado, o sea, siento que no le importa la obra esto, ¿no? O sea, como que me quiere contar este romance, pero es como de, no, pero sabes el cangrejo, ¿no? Y el perro. O sea, es como, o sea, qué horror. O sea, y esto por lo menos, o sea, también se lo doy a Willy Wonka, que sí veías, o sea, escenas en las que interactuaba Charlie con su madre, o Charlie con sus abuelos, o Charlie con Willy Wonka, o sea, y no era como
pero ¿sabes qué? O sea, vamos a tener como a las ardillas, o sea, en la mitad de la obra, o sea, porque pues eso es como lo que quieren ver, ¿no? Gente disfrazada de ardillas. No, o sea, tienen su espacio, tienen su escena, pero ya, o sea, no tienen, o sea, como pues que permear, o sea, el resto de la obra, ¿no? O sea, ni tienen que ser como foco de atención, o sea, lo demás. O sea, también había problemas con las ardillas, o sea, pero por lo menos no eran las mismas que en esta escena de Bésala, ¿no? O sea, entonces, uf, qué trágico fue ver Bésala. Y sí me preocupé un poco, o sea, también al principio dije, es que cómo va a ser, o sea, y la música me gusta tanto de esta película, o sea, que otras canciones de repente, o sea, sí, es como de que, ay, esta canción, o sea, pues es, o sea, pero esto es como de tengo que verlo todo, o sea, y ver esta canción es como de qué van a hacer, o sea, si están haciendo esto con esto y esto, o sea, es como de cómo va a ser, o sea, no puede despertar la misma emoción, no sé, o sea, la comparo un poco, o sea, como si tuvieras la música de E.T., que también me gusta mucho, eh, pero tuvieras así como pues una representación muy fea, ¿no? Sí, es como de, pues que no importa que la música sea tan bella, tan hermosa, todo lo demás está tan pobremente ejecutado, o sea, que se siente como feo, se siente mal escuchar, es como de, es que tendría que estar escuchando esto con todo lo demás, tendría que estar sintiendo más. Y si no lo sintiera, por lo menos tendría que tener el resto de los elementos y yo saber, o sea, como de, pues ya no me mueven, ¿no? O sea, o ya no son suficientes o lo que sea, ¿no? Pero bueno, el clímax no iba a ser lo que fue en la película. No iban a ser una Úrsula gigante. Ahí hubieran podido tener más. De hecho, es más, olvidé mencionar, el personaje de Úrsula es tal vez lo único que sí agrega esta obra. En donde Úrsula dice como de, finalmente me voy a vengar del rey Tritón. Esta es la obra esta es la obra. Esta es la oportunidad que esperaba para hacerlo pagar por expulsarme de Atlante. Es como, ok, o sea, hay una historia entre Úrsula y Tritón que no se menciona en la película y aquí estamos como descubriendo. Pudieron hacer más con eso. Y en el clímax, o sea, justamente que Ariel, o sea, no se ve tan bien, o sea, pero bueno, es como de, ay, perdón, papá, es que hice esto. Llega el padre y hay una confrontación, o sea, entre Úrsula y el rey Tritón. Y aquí pudiste meter más. No necesariamente una canción, hay una canción extra del príncipe, por cierto, muy terriblemente cantada, pobre actor, o sea, tal vez no, o sea, quizás no se ha esforzado lo suficiente para cantar mejor, pero, o sea, aquí pudiste ver como, ok, qué conflicto tiene, ya mencionaste esto, a ver, ¿cómo le das un cierre? ¿Qué hizo Tritón? ¿Qué hizo Úrsula? ¿Qué provocó esta rivalidad? ¿No? O sea, este destierro. ¿Está justificado? ¿No lo está? O sea, ¿tenía que ver con prejuicios como los que tiene con los humanos? O sea, ¿o era otra cosa? O sea, ¿qué fue? ¿No? O sea, o este es como el punto que te dice, las criaturas del mar, o sea, también son horribles. O sea, el hecho de que sean del mar no significa que sean todos buenos. Eso igual, o sea, significa que en la Tierra, o sea, puede haber gente mala, sí, o sea, pero no son, o sea, todos terribles, ¿no? O sea, o hay mucha gente buena, etcétera. Pero no, o sea, hacen igual, o sea, como un montón así de chistes de, te lanzo un rayo, te haces esta cosa, ¿no? Te lanzo otro, pues tú actúas como tal, no sé qué. Pero pero sí es un clímax pobre, o sea, no nada más porque la comedia en general no es muy divertida, sino porque justamente, o sea, son personajes que no se han desarrollado lo suficientemente bien, o sea, no son personajes, o sea, muy ricos, o sea, entonces, o muy, no son tridimensionales. O sea, entonces no puedes ver, por ejemplo, que Tritón quiere salvar a Ariel porque le importa tanto, porque la ama tanto, porque eso es algo que sí tienes en la película. O sea, en donde es como de, no puedes hacer nada, ella firmó, o sea, y eso significa, o sea, que ni con tu tridente ni tu magia, o sea, es como de, puedes hacer nada, a menos, o sea, que hagamos como otro trato, ¿no? O sea, es como de tú o tus poderes, lo que sea, a cambio
de Ariel, ¿no? Y yo te regreso a Ariel y no le hago nada. Y ves, o sea, cómo Tritón está dispuesto a dejarlo todo por su hija, porque así de mucho la ama. Nada, nada, o sea, es como de, güey, o sea, ¿cuál es su relación con la... O sea, si están adaptando la película, odiaban la película, creían que podían hacer como de voy a quitarle todo lo malo y esta es la versión buena, esta es como debe haber sido, o sea, no, o no se te ocurrió de verdad nada mejor desde 1992, no te da, o sea, como te digo, igual supongo que es como de, bueno, o sea, si ya esto funciona, ¿para qué le vas a mover, no? O sea, desde 1992, pero, o sea, de verdad, esto fue como lo mejor que pudieron hacer. Qué lástima. Pero bueno, este... entonces, o sea, el clímax no es pobre por falta de dinero, ni por falta de efectos, ni por... O sea, esto pudo haber sido muy... Pudo haber sido mejor, o sea, digo, si no mejor que la obra animada o más intenso, más, o sea, sí pudieron hacer algo distinto y decir, wow, o sea, esto me da, o sea, como de que, pues, a ver, ¿qué prefieres, no? O sea, la espectacularidad de bla, 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 o sea, o este drama, o sea, como más interno, personal, o sea, de los personajes, vamos a ahondar en justamente, ¿no? O sea, el tema a lo mejor de los prejuicios, del miedo, el rechazo, el amor, el dolor, etcétera, ¿no? O sea, no, cero, nada. Vamos a hacer un chiste que no va a dar risa. Tal vez alguno. Bueno, a mí no me dio risa. Ay. Y el final también estuvo real. Por cierto, antes de hablar del final, otras dos cosas. Sebastián es potencialmente gay o bisexual en esta adaptación. Es algo que no tenía la versión animada. No, son como... Bueno, no es como tal homofóbico o ofensivo. Un poco sí, porque es como de, o sea, ¿qué vamos a decir de los gays? Que son un chiste. Y ya. O sea, es como de, bueno, o sea, no hay como exploración ni nada, ¿no? O sea, pero o sea, como de, acepto su majestad y no sé qué. Y es como de, bueno, eso es un chiste, ya. Pero realmente, o sea, no es como que vamos a explorar la sexualidad de un personaje o un romance posible o un... No, nada. Ni tampoco, o sea, Sebastián que diga, no, pues es que, ¿sabes qué? O sea, yo entiendo, o sea, como, pues lo que es, querer a alguien y no poder o algo. Nada. Solo es un chiste. Los gays son un chiste. Fin, ya. Pero bueno, entonces tal vez, o sea, solo como por ese sentido. Entonces igual, o sea, es como de, pues todo es un chiste aquí, o sea, y no profundizamos como nada más. Pero eh, y otra cosa es que rompen la cuarta pared. Hay un intermedio en esta obra y rompen la cuarta pared en algún momento. Y es como para venderte cosas. O sea, entre ellas una foto con los actores, ¿no? Y está bien, o sea, eso es parte, o sea, como creo que de cómo sobrevive esta obra, cómo ha sobrevivido todo este tiempo. Este. Y bueno, o sea, digo, si lo puedes aprobar, Disney también lo hace, ¿no? O sea, digo, no es que la película te hable y diga, o sea, como de, hey, amiguitos, compren, pero, o sea, Disney definitivamente, o sea, aprovecha, o sea, su mercancía también, o sea, o sea, la mercancía que puede explotar como de sus obras, ¿no? O sea, películas, personajes, series, etcétera, ¿no? Entonces, mochilas, playeras, juguetes, peluches, que también son juguetes, etc. Pero bueno, sin embargo, en este interludio, o en esta pausa, uno de los juguetes que venden son unos cangrejitos, o sea, bueno, por lo menos la versión que yo vi, son unos cangrejitos que avanzan, se mueven de lado y tienen lucecitas. Y es el personaje, o sea, del Alfred, del príncipe Eric. Y
dice, estos me han contado que son los hijos no reconocidos de Sebastián. Y es como, wow. O sea, de todas las cosas que pudiste incluir, que pudiste aportar a la mitología de la Sirenita, aunque es distinta, ¿no? O sea, como digamos, la diégesis de la película y la de la obra de teatro y la de cualquier otra película, o sea, es como, aún así, algo que quisiste agregar es que Sebastián tiene varios, si no muchos, hijos no reconocidos. Como quería saber algo de Sebastián, ha abandonado muchos hijos. Es como, wow. O sea, ¿por qué? No, o sea, yo sé que los niños no lo van como a dimensionar, pero no quería saber eso de Sebastián, no quería que agregaran eso, o sea, de Sebastián. Es como, ¿qué más puedo, cómo podemos enriquecer este personaje? Ah, pues esto y ya, o sea, y es un chiste y tampoco se va a explorar más porque al diablo todo, ¿no? O sea, así nada nos importa, ¿no? Entonces, bueno, madre, bueno. Y al final también estuvo horrible porque una de las cosas que más me gustó de la última vez que vi La Sirenita, y eventualmente hablaré tal vez de eso, o sea, es justamente el final. El final, o sea, que de chiquita veía como de, o sea, felices para siempre y todo, o sea, Tritón. Tritón es un maldito chiste también al final de esta cosa. Y en lugar de sentir como el dolor del desprendimiento de este padre que dice, voy a dejarla ir y no quiero, y estoy seguro de que no quiero. Y aún así es lo que hago por ella. Aquí, un maldito chiste. Es como de, ay, no sé qué es. Como, hashtag not my Triton. Bueno, qué lástima. Ay, y bueno, o sea, ya todos se despidieron y dieron como muchas las gracias y están como, o sea, supongo que si están desde el 92 eventualmente regresarán, tal vez, no lo sé, no sé cómo funcionan, pero sí, fue un también como final, no nada más muy débil, o sea, muy horrible para un personaje que de hecho, o sea, aunque no participara tanto en la película, o sea, tenía dimensiones. Y también era tal vez, o sea, de repente más sutil. Pero de repente tenía también escenas intensas y demás. Pero pero desgraciadamente, o sea, aquí no hubo eso. Ah, y esa fue mi experiencia de La Sirenita. Bueno, finalmente hablé de ella. Teatro, versión de teatro.